Muy buenos días, compañeros. Hoy el equipo de trabajo conformado por Juliet Argel Martínez, Farid Eliezer Ureche, Israel David Castelar, Julio César Castaño y mi persona Robinson Domínguez Reyes, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP, específicamente en la maestría en gestión de TI, les trae un tema muy importante dentro de la asignatura Capacidad Financiera y Financiación, específicamente en la unidad 1 y 2, que tienen y toman como objeto el valor del dinero en el tiempo y la evaluación financiera de proyectos. Entonces, si bien a modo de introducción podemos observar que el siguiente informe analizaremos la conceptualización y aplicación de los elementos fundamentales que se asocian en determinado caso de estudio o proyecto de acuerdo a su evaluación financiera. Entonces, si bien se estructura todo el desarrollo del caso en el contexto financiero de la empresa seleccionada por el equipo de trabajo. Es declarar que cada uno tenía una iniciativa de proyecto, cada uno presentó su caso de estudio, pero al final concertamos y decidimos cuál era la mejor decisión para lo mismo. Entonces, básicamente los conceptos a tratar a continuación son definidos en base al interés simple, interés compuesto. Observamos las anualidades, gradientes, presupuestos de capital, capital de trabajo, riesgo, flujo de caja, viabilidad de la inversión como tal, fuentes de financiación, modelo de pago, capital de trabajo, entre otros temas que miraremos a continuación. Entonces, si bien definimos el valor del dinero en el tiempo, eh, o podemos hablar como un peso hoy vale más que un peso mañana. Es básicamente de pronto la similitud que podemos hacer. Esta conclusión no solo se refiere al efecto de la inflación, sino a que si tengo un peso hoy, puedo invertirlo y mañana voy a tener más que un peso. Dicho de otra manera, una persona que tiene 100.000 pesos hoy estará dispuesta a invertir esa cantidad y dejar de consumir hoy. Siempre que al cabo de un periodo recibe los 100.000 pesos más un premio que compense ese sacrificio como tal, o esa tasa de interés que se determina. Otro concepto que analizamos dentro del contexto es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquello que sacrificamos cuando tomamos una decisión. En otras palabras, es el máximo interés que puede obtener una persona dentro del mercado en que se desenvuelve. No se tiene que pagar por ello, pero en realidad sí tiene un costo, que llamamos costo de oportunidad. Descansa significa emplear en un tiempo que podría utilizarse en otra cosa. El costo verdadero de este descanso será el valor que presente para esta persona las otras que podría haber producido durante el tiempo que estuvo descansando. Esto lo tomamos del autor Mesa Orozco en su bibliografía en el año 2011. Otro concepto que traemos a referencia dentro de lo que manejamos o dentro de lo que se manejan en las matemáticas financieras es el interés simple. Y podemos afirmar que el interés simple es el que se paga o se devenga solo sobre el monto original o capital tomado en préstamo o como decimos en cualquier medio prestado, capital prestado. Entonces podemos decir que el monto del interés simple es una función de tres variables: el monto original tomado en préstamo o capital, la tasa de interés por periodo y el número de periodos durante los cuales se toma el préstamo o se presta el capital. Esto lo analizaremos más adelante en un ejercicio en particular. Si bien siguiendo la misma secuencia, ya analizamos el interés simple, ahora analizaremos el interés compuesto. Y podemos afirmar que el interés compuesto en sí solo implica que los intereses pagados o devengados sobre un préstamo o una inversión se agregan de manera periódica al capital.
De esta manera se pagan intereses sobre intereses, así como sobre el capital inicial. El efecto de los intereses sobre intereses o combinación es el que explica la diferencia drástica entre el interés simple y el interés compuesto. Entonces ahí donde nosotros miramos o analizamos básicamente cuando desarrollamos un análisis financiero. ¿Qué nos conviene o qué le conviene a una organización o qué le conviene a dicho proyecto que vayamos a ejecutar? Sí, entonces siguiendo con otro de los conceptos, analizamos el de conversión de tasas y podemos afirmar que la tasa de interés es el precio del dinero tanto para el que lo necesita, porque paga un precio por tenerlo, como para el que lo tiene, porque cobra un precio por prestárselo al que lo requiere. Entonces decimos que el dinero es una mercancía que tiene un precio que se fija teniendo en cuenta la oferta y demanda que se esté viendo en el mercado. Otro concepto a analizar es el BPN o valor presente neto, que es la ganancia o pérdida generada por un proyecto por encima del costo de oportunidad. Y básicamente consiste en deflactar tanto ingresos como egresos proyectados a pesos hoy, teniendo en cuenta la tasa de interés de oportunidad con el fin de determinar la viabilidad del proyecto. Algo muy importante para analizar es el capital del trabajo. Y podemos decir que el capital del trabajo son los recursos que requiere la empresa para desarrollar sus operaciones económicas. En ese sentido, el capital del trabajo viene a ser la diferencia existente entre los activos corrientes, importe suministrado por los acreedores a largo plazo y por los accionistas totales, y los pasivos corrientes totales de la empresa como tal. Entonces, esta fórmula o no, el capital de trabajo básicamente se determina por esas variables que mencioné anteriormente. Pero básicamente, bueno, ahorita en un tema más adelante vemos cuáles son esas fuentes de financiación que nos pueden contribuir a obtener el capital de trabajo. Sí, entonces muy seguido a esto, para analizar todas esas variables o todos esos conceptos financieros, algo muy importante para determinar cada uno de ellos es el flujo de caja del proyecto. Entonces podemos decir que los flujos de caja de un proyecto constituyen un estado de cuenta que resume las entradas de efectivo y las salidas de efectivo a lo largo de la vida útil del proyecto, por lo que permite determinar la rentabilidad de la inversión. Por otro lado, el autor Ginman y Suter en el 2012 hablaron sobre el flujo de efectivo, que es un indicador más directo del dinero que entra y sale de la compañía. Las compañías tienen que pagar sus facturas en efectivo, no con utilidades, de modo que el flujo de efectivo es lo que más interesa a los gerentes financieros. Muy de la mano analizamos la viabilidad también de la inversión y podemos decir que es un elemento inherente a todos ellos, no importa si se trata de una iniciativa de software, un proyecto educativo o de uno de construcción, pero es muy importante analizar la viabilidad de un proyecto y es muy importante que planifiquemos para poder concluirlo de manera eficiente y que nos dé una rentabilidad positiva. Anteriormente le mencionaba también que las fuentes de financiamiento son muy importantes para determinar el capital de trabajo y aquí mencionamos el concepto como tal. También existen o tenemos que de pronto asesorarnos cuáles son esas fuentes de financiamiento dependiendo el problema o dependiendo el problema, no, dependiendo el proyecto que vayamos a aplicar o la organización determinada en que nos estemos desenvolviendo o desarrollando ese tipo de proyecto como tal. Entonces, si bien a modo de estudio de caso como tal, nosotros o el equipo de trabajo como tal analizó la empresa Arca Soluciones Digitales, en donde el contexto de la empresa podemos decir que es una compañía dedicada a brindar soporte tecnológico a sus clientes en mantenimiento y reparación de equipos, arquitectura de redes y consultoría en el área de seguridad de informática.
La estrategia que se adoptó para generar el crecimiento de la empresa es enfocar los recursos y los esfuerzos administrativos para fortalecer la comercialización del modelo de negocio. Entonces, básicamente, por medio de un pago anual o membresía se da soporte a mantenimientos y reparaciones ilimitadas en 10 dispositivos o equipos registrados por el usuario, bajo un serial o más del equipo deseado. Entonces, si bien analizando los valores de la empresa, durante el primer año de operación en los servicios ofrecidos se logrará el 50% de las metas deseadas, es decir, la venta de 60 membresías anuales vendidas. Y este análisis se hizo con un previo estudio de mercado. A partir del segundo año de operaciones, la empresa proyecta, según estudio del mercado, el 100% de la capacidad, que es por lo menos se da en el periodo de 2 a 5 años. Es decir, 120, o sea, se doblan las membresías anuales vendidas y podemos determinar que el precio de venta de cada membresía es de 1.500.000 pesos. Sí, entonces básicamente analizando todo el contexto de la empresa como tal, tenemos o observamos que aquí tenemos las inversiones requeridas, que son estudio de mercado, desde el periodo inicial, estudios de arriendos de oficina, adecuación de oficina. Básicamente esto se da en el año en el año cero, que es el periodo inicial. También analizamos los costos de operación, administración de venta en los siguientes ítems, que por lo menos mano de obra tenemos que tener en cuenta, que son uno de los principales gastos de administración, gastos de venta y publicidad. Todo eso lo analizamos en el periodo que mencionamos anteriormente, que comprendía entre 1 y 5, de 1 a 5 años. Entonces, si bien a modo de información general desglosamos todos esos datos como tal, vemos que el análisis de mercado, el arriendo de oficina, todo eso lo observamos en el año cero. Analizamos la información financiera. Para el proyecto se estipuló, que el préstamo que íbamos a hacer era a 5 años y era por valor de 80 millones de pesos a una entidad bancaria con la tasa del 15% anual. Entonces, si bien en el mismo ejercicio analizamos el flujo de caja del proyecto como tal, analizamos cuáles fueron los ingresos. Por lo menos en el año inicial sabemos que no tenemos ingresos. Esta parte aquí iría en blanco como tal. Y por lo menos analizamos que si se tienen, si se escrituran o se referencian las inversiones diferidas, inversiones de capital de trabajo, recuperación del capital de trabajo. Y ya a partir del primer año sí se tienen los primeros ingresos. Entonces son fórmulas determinadas que se analizaron en la plantilla que el equipo de trabajo creó, con las fórmulas que ya están plenamente establecidas. Entonces básicamente lo que se hizo fue analizar los ingresos, los costos y gastos, depreciación en los 5 años. Sabemos que los equipos tienen una depreciación como tal. Analizamos la amortización de diferidos, la utilidad entre los impuestos, la utilidad después de impuestos, la depreciación, amortización, la inversión fija, la inversión diferida, la inversión de capital, la recuperación de capital y al final nos da un flujo de caja neto. También analizamos el cálculo de depreciación y amortización de cada uno de los equipos como tal. Analizamos el flujo de caja neto del proyecto y del inversionista. Hicimos una evaluación financiera con una tasa de oportunidad del 5% y otra del 25%. Y vimos la viabilidad o la rentabilidad del negocio. En otro ítem también observamos la financiación, cómo la hicimos. En este caso utilizamos 80 millones de pesos, una tasa de interés del 20%
y el plazo estipulado en 5 años. Entonces eso nos da una referencia bajo las fórmulas indicadas. Hallamos también el interés simple y el interés compuesto. Vemos una gran diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Por lo menos en capital inicial de 80 millones de pesos, observamos que en primer año, con el interés simple, da un valor de 81 millones 600, pero en ambos intereses, pero al final, por lo menos en el mes 24, vemos que se está cancelando 118 millones 400 en el interés simple, mientras que en el interés compuesto se están pagando 128 millones 674. Y analizamos por último la capacidad dentro de la capacidad financiera y de financiación, los valores correspondientes al valor presente neto y a la tasa de retorno. Entonces, básicamente esto fue lo que trabajó el equipo de trabajo. Todos los conceptos aplicados de una forma práctica, como se mencionaba en la guía de actividades. Y más que dejarnos el conocimiento, agradecemos su atención prestada.